En el corazón de la mayoría de los desencuentros familiares, especialmente entre padres e hijos, no reside la ausencia de afecto. Por el contrario, a menudo el conflicto brota de un amor profundo, pero mal interpretado o canalizado. El anhelo de proteger, guiar o asistir puede con el tiempo transformarse en una demanda, una intrusión o un control excesivo. De esta forma, poco a poco, se instalan silencios incómodos, distancias emocionales y fricciones en el seno del propio hogar. Confucio, un maestro de la armonía interpersonal hace más de 2000 años, afirmó: en un hogar donde florece la armonía, no hay cabida para los gritos ni para el silencio del resentimiento. Él no era un monarca, ni un guerrero, ni un hombre de fortuna. Era un pensador, un agudo observador del comportamiento humano. Su propósito era simple y poderoso: traer orden al desorden de las relaciones, comenzando por el ámbito doméstico. Para él, los mayores conflictos no se disuelven con reglas o inflexibilidad, sino con actitudes compasivas, perseverancia y una presencia respetuosa. No se trata de forzar una rama torcida con un martillo, sino de moldearla con el fuego de la paciencia. Esta sabiduría milenaria sigue siendo relevante en nuestros días. Muchos padres sienten hoy que sus hijos han cambiado, que se han distanciado o que ya no los escuchan. Sin embargo, Confucio nos invita a un cambio de perspectiva. ¿Y si el primer paso lo diéramos nosotros? Quizás el problema no radique en lo que hacen nuestros hijos, sino en cómo reaccionamos nosotros. Tal vez la serenidad esté más cerca de lo que imaginamos. El hombre sabio no lucha contra el río, aprende a nadar con la corriente. Hoy seguiremos las huellas de este maestro y meditaremos juntos sobre una verdad imperecedera. La única forma de evitar conflictos con nuestros hijos es hallar en nuestro interior la voluntad de amar de una forma más serena, más libre, más perspicaz. Y en este camino es posible que descubras que nunca es tarde para revitalizar tus lazos con aquellos que más valoras. Si te interesan reflexiones como esta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Confucio vino al mundo en una era de inestabilidad, donde las familias se enzarzaban en disputas y los gobernantes se debatían más por el poder que por la equidad. Desde temprana edad, observó la conducta de los adultos y percibió algo que le inquietaba profundamente. Las desavenencias dentro del hogar eran un reflejo del caos en el mundo exterior, donde había desorden en la familia, había desorden en la sociedad. Creció con pocos recursos, perdió a su padre siendo niño y fue educado en la sencillez. Ejerció como funcionario, registrando documentos, estudiando antiguos textos de sabiduría y colaborando en los ritos de la comunidad. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue otra: comprender por qué las personas se alejan, se hieren y se extravían. Incluso cuando se profesan amor, con el tiempo comenzó a compartir sus aprendizajes, primero con pequeños grupos, luego con comunidades enteras y finalmente con gobernantes que buscaban su consejo. Pero lo que más valoraba no eran los suntuosos salones de los palacios, sino las conversaciones a la sombra de un árbol con gente común, con madres y padres que solo aspiraban a vivir en paz con sus hijos. A los 50 años ya era considerado uno de los grandes sabios de su época, pero conservaba sus hábitos modestos. Paseaba al anochecer, meditaba, preparaba su propio té y hacía de la escucha su arte más preciado. Nunca se consideró un poseedor de la verdad. Prefería formular preguntas antes que ofrecer respuestas y guardar silencio antes que hablar. En una ocasión, uno de sus discípulos le inquirió: «Maestro, ¿por qué nunca intenta controlar a su hijo con firmeza?» Confucio replicó: «Porque no es con la fuerza como se educa un corazón, es con el ejemplo». Él creía que el rol de los padres mutaba con el tiempo. Cuando los niños son pequeños, hay que guiarlos al crecer, hay que confiar en ellos, y cuando alcanzan la adultez, nuestro deber es estar presentes sin invadir,
amar sin imponer. Confucio no buscaba seguidores, pero atrajo a miles. No buscó reconocimiento, pero fue honrado por generaciones. No fundó una religión, pero inspiró una forma de vida. Su legado no se reduce a títulos o cargos, se manifiesta en las transformaciones que propició, personas que aprendieron a escuchar, a dialogar, a soltar las riendas con sabiduría, familias enteras que redescubrieron la armonía simplemente porque comenzaron a ver a sus seres queridos con mayor respeto y menos afán de control. Y con este espíritu, proseguimos esta reflexión, porque al igual que él, todos podemos comprender que el verdadero poder no reside en controlar, sino en entender. La jornada de Confucio estaba marcada por gestos sencillos casi imperceptibles. Se levantaba temprano, antes del amanecer, e iniciaba su día con un momento de meditación. Se sentaba junto a la ventana, contemplando el danzar de las hojas, el eco lejano del agua fluyendo, los primeros signos de vida que despertaban a su alrededor. Con esmero, preparaba su té, seleccionaba las hierbas con delicadeza, calentaba el agua con paciencia y se servía cada taza como un pequeño rito. Afirmaba que este instante era crucial para serenar el espíritu y disponer el corazón para la escucha a lo largo del día. Durante el día, recorría senderos tranquilos o se sentaba a la sombra de un árbol venerable. Allí recibía a personas comunes, padres exhaustos, madres preocupadas, jóvenes desorientados. No se erigía por encima de nadie, ofrecía escucha, presencia y preguntas que invitaban a la introspección. Cuando un padre lamentaba que su hijo ya no le obedecía, Confucio no dictaba órdenes, simplemente inquiría: ¿has estado hablando o escuchando? ¿Le has exigido o le has inspirado? Por las tardes, se retiraba al silencio, leía textos antiguos, escribía notas concisas y a menudo se limitaba a observar las estrellas. Para él, cada acción cotidiana poseía un valor: la forma de servirse en la mesa, de calzarse los zapatos o de saludar a un vecino reflejaba el estado de su alma. Confucio creía que la sabiduría no residía en grandes discursos, sino en pequeñas actitudes repetidas con conciencia. Sostenía que la serenidad empieza en el hogar, en cómo se vive el día a día, en la manera de reaccionar ante las palabras de los demás, especialmente de los hijos. No predicaba una existencia recluida, sino una vida atenta, donde cada detalle revela algo sobre quiénes somos. Una vida donde se aprende no con prisa, sino con plena presencia. Así enseñaba, no por imposición, sino con el ejemplo, y muchos lo siguieron, no por obligación, sino por inspiración. El verdadero impacto de Confucio no se midió en logros materiales, sino en la transformación de las relaciones humanas. Sus enseñanzas perduraron a lo largo de los siglos porque no estaban ligadas a una época o cultura específicas, sino a algo fundamental: la manera en que nos tratamos mutuamente. Durante su vida, Confucio no persiguió la fama. Sin embargo, sus consejos fueron escuchados por emperadores, generales, comerciantes y familias humildes. No ofrecía soluciones rápidas, sino una nueva perspectiva de la vida, un camino de equilibrio, respeto y escucha en lugar de la confrontación. Enseñaba a buscar la comprensión en lugar de la rigidez, valoraba la flexibilidad en lugar del control, y hablaba de confianza. Solía decir: si no podemos mantener la armonía en nuestra casa, ¿cómo podemos esperar que el mundo esté en paz? Su legado fue transmitido oralmente y recogido por sus discípulos en textos que más tarde formarían la base de la ética confuciana. Estos escritos moldearon el pensamiento de generaciones e influyeron en los sistemas educativos, políticos y familiares de diversas civilizaciones, especialmente en Oriente. Pero su contribución más auténtica reside en la vida diaria de quienes aplican su filosofía. Padres que, en lugar de exigir obediencia, optan por el diálogo. Madres que sustituyen la crítica por la comprensión. Abuelos que ofrecen presencia en lugar de presión. Familias que comprenden que el respeto no se impone sino que se gana con el ejemplo. Confucio creía que la educación más efectiva comienza con el comportamiento. Sostenía que los niños observan mucho más de lo que escuchan,
y que las acciones de los padres son como semillas que un día florecerán en la vida de sus hijos. Miles de personas han encontrado consuelo en sus palabras. Muchas otras han transformado por completo su forma de relacionarse con sus familias. Hasta el día de hoy, su nombre se asocia con la sabiduría, no porque enseñara en exceso, sino porque enseñaba lo esencial. Confucio nos legó algo más que frases hermosas. Nos dejó un camino, un modelo de vida en el que el amor se expresa con bondad y la autoridad se construye sobre el respeto mutuo. Un legado silencioso pero profundo, como la raíz de un árbol que sostiene a toda la familia. Con el paso de los años, Confucio percibió algo que los libros no revelaban. Incluso aquellos que se esforzaban por vivir con ética y disciplina se enfrentaban a conflictos dentro de sus propios hogares. Padres e hijos, unidos por lazos profundos, a menudo se distanciaban a causa de palabras hirientes, consejos errados o expectativas no cumplidas. Comenzó a observar más de cerca a las familias que lo rodeaban y se percató de que las mayores fricciones surgían cuando los padres se negaban a aceptar que sus hijos habían crecido. Querían seguir decidiendo por ellos, dirigiendo cada uno de sus pasos, opinando sobre todo. Por otro lado, los hijos deseaban ser reconocidos como adultos, pero no siempre sabían cómo expresarlo con respeto. Confucio comprendió que en muchos casos no era la ausencia de amor lo que causaba el distanciamiento, sino la forma en que se ejercía ese amor. Un amor que en lugar de acoger asfixiaba, un cuidado que en lugar de proteger, limitaba. A partir de estas observaciones, comenzó a formular principios sencillos pero transformadores. No eran mandamientos, sino consejos surgidos de la experiencia, palabras que servían más como espejo que como regla. Y así, organizó lo que denominó los pilares de la armonía entre padres e hijos adultos. Un conjunto de actitudes que, practicadas con sinceridad, tienen el poder de prevenir los conflictos más comunes y de restaurar la paz en el seno familiar. Confucio enseñaba que la presencia de los padres debe ser como la sombra de un árbol, acogedora, pero sin ocultar la luz. Muchos padres creen que al estar siempre disponibles demuestran amor, pero con el tiempo, esta presencia constante puede convertirse en una carga para los hijos que buscan autonomía. El verdadero apoyo es aquel que ofrece seguridad sin imponer una dirección. Estar disponible sí, pero sin insistir. Escuchar sí, pero sin invadir. El bambú es fuerte porque sabe inclinarse ante el viento. El padre sabio es aquel que sabe dar un paso atrás para que su hijo pueda crecer con firmeza. Cuando tu hijo sabe que puede contar contigo, pero también siente la libertad de tomar sus propias decisiones, la relación se fortalece. Apoyar no es vigilar, amar no es controlar. Es permitir que la otra persona camine, aunque elija un sendero distinto al que imaginaste. Una de las mayores dificultades que experimentan los padres, según Confucio, es ver a sus hijos adultos. Crecen, forman una familia, toman sus propias decisiones, pero a los ojos de sus padres, siguen siendo los mismos niños de años atrás. Confucio decía que es necesario actualizar el afecto, reconocer que así como el tiempo cambia las estaciones, la madurez modifica los roles. Quien trate al río de los adultos como si fuera un charco, será arrastrado por su corriente. Respetar a los hijos adultos significa concederles el derecho a equivocarse, a elegir y a disentir. No implica distanciarse, sino ajustar la forma de relacionarse con ellos. En lugar de consejos constantes, se debe dejar espacio para las conversaciones. En lugar de órdenes, sugerencias humildes. Cuando los hijos se sienten respetados como adultos, les resulta más fácil acercarse. La autoridad de un padre no reside en mantener el control, sino en inspirar confianza. Confucio observaba a menudo a los padres inmiscuyéndose en la educación de sus hijos, y luego a los abuelos interfiriendo en la crianza de sus nietos. Creía que el papel de los abuelos no es reemplazar a los padres, sino apoyarlos con sabiduría y discreción. El fruto debe madurar a su tiempo. El árbol que da sombra no debe querer controlar la dirección del sol. Con frecuencia,
Las buenas intenciones de los abuelos, criticar métodos, imponer rutinas u ofrecer consejos no solicitados, terminan generando fricciones silenciosas. Confucio enseñó que el mejor obsequio que los abuelos pueden dar es una presencia ligera y un apoyo emocional. Estar cerca de sus nietos, jugar con ellos, enseñarles, sí, pero respetando los límites de los padres. La intromisión, incluso por amor, puede debilitar los lazos. El respeto, en cambio, forja vínculos duraderos y saludables entre generaciones. Según Confucio, el valor de lo que se entrega no radica en la cantidad, sino en la intención. Cuando un padre ofrece ayuda económica esperando obediencia a cambio, convierte el gesto en una herramienta de control, inevitablemente quiebra la confianza. El oro que aprisiona es más cruel que la ausencia que libera. Ofrecer apoyo es noble, pero condicionarlo al comportamiento o las decisiones de los hijos es arriesgado. Los hijos adultos necesitan sentirse respetados, no comprados. La ayuda solo se convierte en un vínculo cuando viene acompañada de libertad. Confucio creía que los padres deben dar lo que puedan sin esperar sumisión. Para él, la mayor herencia era el ejemplo de dignidad y generosidad. Dar con ligereza genera gratitud. Dar de forma exigente genera distanciamiento. Confucio observó que muchos conflictos familiares surgen de la insistencia en tener la razón. Enseñó que, en la mayoría de las situaciones, no es la verdad lo que destruye la armonía, sino la forma en que se impone. ¿Prefieres tener razón o estar en paz? Ceder no siempre es señal de debilidad, en muchos casos es signo de madurez. Los hijos no siempre pensarán como sus padres, y eso está bien. La convivencia requiere escucha, paciencia y sobre todo humildad. Aceptar que el otro piense diferente es dar espacio al diálogo. La búsqueda del entendimiento vale más que el deseo de ganar una discusión. El amor, decía Confucio, sobrevive mejor en ambientes donde nadie tiene que demostrar que siempre tiene la razón. Una de las lecciones más recurrentes de Confucio era la de respetar las decisiones amorosas de los hijos. Los padres no siempre aprueban a quien eligen sus hijos para compartir su vida, pero juzgar en este caso rara vez es de ayuda. El corazón ajeno es tierra sagrada, no lo pises con los pies manchados por los prejuicios. Confucio no pedía a los padres que les agradaran todas las parejas de sus hijos, les pedía que las respetaran, especialmente cuando no hubiera motivos concretos de desconfianza o rechazo. La convivencia puede ser difícil al principio, pero el respeto facilita las cosas. Cuando un hijo siente que debe ocultar o justificar su amor, la relación con sus padres se vuelve más frágil. La aceptación no es una aprobación ciega. Es comprender que cada persona tiene derecho a construir su propia historia y los padres en ese momento deben ser un apoyo, no un obstáculo. Confucio valoraba profundamente la escucha. Decía que escuchar de verdad es una de las mayores expresiones de afecto. Muchos padres escuchan solo para responder, corregir o aconsejar, pero según el maestro, hay un poder silencioso en escuchar sin prisas, sin interrupciones, sin juzgar. Cuando alguien habla, no busca un veredicto, quiere ser acogido. Los hijos, incluso los adultos, a menudo solo quieren compartir algo, no siempre piden consejo, a veces solo quieren sentirse comprendidos. Confucio enseñó la práctica del silencio atento, escuchar lo que hay en las palabras y también lo que hay en los gestos, los ojos, las pausas. Cuando un padre aprende a escuchar sin corregir, sin precipitarse, tiende un puente, y a través de este puente, muchas viejas heridas pueden comenzar a sanar. Uno de los escollos más comunes en las relaciones entre padres e hijos adultos es el impulso de ofrecer consejos sin que nadie los pida. Confucio decía que un consejo dado sin ser solicitado es como un regalo que nadie ha pedido. Por muy valioso que sea, puede no ser bien recibido. La sabiduría también reside en el silencio. Esperar a que te pidan tu opinión es una señal de respeto, y a menudo, cuando se crea este espacio, los hijos acuden por sí mismos. Ofrecer consejos con ligereza y solo
Cuando hay apertura profundiza el diálogo. Demasiados consejos pueden interpretarse como crítica o desconfianza. Aunque esa no sea la intención, el maestro enseñó que la paciencia en la espera del momento oportuno vale más que la urgencia de hacer oír tu voz. Esta fue quizás una de las enseñanzas más desafiantes de Confucio. Aceptar que los hijos tienen vida propia, con rutinas, prioridades y decisiones que no siempre incluyen a sus padres, requiere desapego emocional. Los criaste para el mundo, no para que orbiten a tu alrededor. Cuando los hijos crecen, la relación debe cambiar de forma. No es una cuestión de abandono, sino de evolución. El afecto no desaparece, se transforma. Confucio creía que la verdadera sabiduría consiste en dejar que los hijos vuelen y seguir siendo el puerto seguro que estará ahí siempre que necesiten regresar. Cuando los padres aceptan esta realidad con serenidad, sus hijos vuelven por voluntad propia, no por obligación. Y este regreso, libre de peso o carga, es mucho más valioso. Él mismo decía que a los 30 había establecido su camino. A los 40 ya no estaba confuso, y a los 50 comprendía lo que el cielo esperaba de él. Para él, la madurez no era un final, sino un nuevo comienzo, una fase de la vida en la que ya no hay que demostrar nada, solo vivir con más ligereza y discernimiento. Mucha gente cree que a partir de cierta edad es demasiado tarde para cambiar, pero Confucio lo veía de otra manera. Decía que los cambios más significativos solo se producen cuando la prisa cede el paso a la reflexión y el orgullo a la escucha. La madurez no trae certezas, trae silencio, y en el silencio nace la comprensión. Esta filosofía también se aplica a la relación con los hijos. Cuando son pequeños, los padres tienen el deber de guiarlos, pero cuando se hacen adultos, el rol cambia. Ahora toca confiar, respetar y sobre todo permitirles tomar sus propias decisiones, aunque difieran de las esperadas. Confucio enseñaba que la flexibilidad es un signo de inteligencia emocional, un bambú que no se dobla con el viento, se rompe con la tormenta. Del mismo modo, los padres que no aprenden a adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de convivencia terminan cosechando distancias que podrían haberse evitado. Él mismo adaptó su forma de enseñar con los años, empezó a hablar menos y a escuchar más, a juzgar menos y a preguntar con más delicadeza, a darse cuenta de que no hay una única verdad, sino muchos caminos hacia la comprensión. La filosofía de Confucio es, en esencia, una invitación al cambio continuo, y él demostró con su propia vida que nunca es demasiado tarde para revisar actitudes, sanar viejas heridas y construir nuevos comienzos, especialmente en el propio hogar. Confucio creía que la verdadera transformación de una relación comienza cuando dejamos de intentar controlar a la otra persona y empezamos a cultivar la paz en nuestro interior. Solo un corazón ligero puede ser escuchado por un hijo. Esta frase resume la esencia de sus enseñanzas. Cuando hablamos con calma, sin imponer, sin exigir, con la apariencia del afecto, abrimos espacio para que la otra persona nos escuche de verdad. Mientras haya silencio respetuoso y amabilidad, habrá paz en el hogar. La convivencia entre padres e hijos no depende de tener siempre la razón, sino de saber retroceder cuando es necesario, de saber escuchar cuando todo en nosotros quiere hablar. La madurez trae esta comprensión. El amor no necesita gritar para ser escuchado, solo necesita ser verdadero, firme y tranquilo, como el agua que bordea las rocas y nunca deja de seguir su curso. En una pequeña aldea junto a un lago, vivía un pescador llamado Laomí. Nunca leyó los textos de Confucio, ni asistió a escuelas o templos. Su sabiduría era silenciosa, adquirida a través de una vida sencilla, marcada por el trabajo duro y la observación atenta de la naturaleza y las personas. Laomí tuvo 3 hijos. Todos crecieron, se casaron y se mudaron a distintas ciudades. Durante muchos años, él permaneció en la misma casa de madera rodeada de viejos árboles, con un pequeño barco amarrado al muelle. No escribía cartas, no hacía peticiones ni exigía visitas, pero curiosamente sus hijos y nietos siempre estaban cerca. Cada fin de semana aparecía alguien
a veces todos, trayendo comida, historias y abrazos. Sus nietos corrían hacia él, incluso cuando llovía, y se disputaban un sitio a su lado en el banco de madera frente al lago. Un vecino, intrigado por esta inusual lealtad, le preguntó: ¿cuál es tu secreto? ¿Qué has hecho para que todos sigan viniendo aquí año tras año? Lao Min sonrió y respondió con sencillez: nunca he pedido nada. Me limitaba a dejar la puerta abierta. No cobraba por las llamadas, no criticaba las decisiones, no ofrecía consejos que nadie había pedido. Me limitaba a escuchar. Preparaba un pescado asado, cortaba fruta para mis nietos y contaba viejas historias sin intención de enseñar, solo de compartir. Sin saberlo, estaba viviendo exactamente lo que Confucio predicaba: el poder de la presencia tranquila, el valor del respeto silencioso, la sabiduría de no exigir amor, sino darlo libremente. La historia de Lao Min nos demuestra que no hacen falta grandes títulos ni estudios para cultivar relaciones profundas. A veces, lo único que necesita un hijo o un nieto para volver es sentir que se le acogerá sin juzgarle, solo con afecto. En los últimos años de su vida, Confucio vivió de forma aún más sencilla. Pasaba largos ratos en silencio, paseando entre los árboles o sentado junto a un lago. Sus discípulos, preocupados por la inminencia de su partida, le pedían unas últimas palabras, un consejo eterno, una orientación definitiva. Él sonreía y respondía con dulzura: la vida es un camino, cada uno debe seguir sus propios pasos. Yo solo he mostrado que algunos caminos son más serenos que otros. Confucio no temía a la muerte. Decía que el final de la vida no era más que otro paso, algo natural como la caída de las hojas en otoño. Lo que realmente le importaba era lo que dejaría plantado en los corazones que se cruzaran en su camino. Si mis palabras pueden evitar que un padre haga daño a su hijo, o que un hijo se aleje de su padre, entonces habré vivido con un propósito. Creía que al final, lo que queda no son las órdenes que dimos ni las normas que impusimos. Lo que permanece es el recuerdo de nuestra presencia, la forma en que tratamos a los demás, la paz o la tensión que sembramos a nuestro alrededor. Al despedirse del mundo, Confucio no dejó monumentos, pero dejó algo más duradero, una forma de ver la vida familiar con menos presión y más compasión. El tiempo pasa para todos, pueden surgir distancias, pero el afecto, cuando se cultiva con respeto, permanece. Y cuando se acerca el final, lo que nos consuela no son las certezas que teníamos, sino los lazos que construimos sin imponer, sin exigir, solo con la ligereza de quien ha comprendido que amar es, ante todo, dejar ser al otro. Si esta reflexión ha resonado contigo, te invitamos a disfrutar del vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así no te perderás